El uso de la tecnología en la educación de los alumnos sordos es un referente importante para cualquier docente que está frente a grupo, puesto que la atención a la diversidad se trabaja ahora en cualquier aula del nivel de educación básica. Esto es preescolar, primaria o secundaria. En la presente diapositiva observamos un oído con todas las características anatómicas de un oído normal. Esto nos permite identificar cuál es el proceso que se genera en la audición desde la llegada del sonido por vía aérea hacia el pabellón auricular, llega a el oído medio en donde está el tímpano y los tres huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo que generan la energía aérea del sonido en energía mecánica para hacerlo llegar al oído interno en donde la energía mecánica se convierte en impulsos eléctricos que lo llevan la información del sonido hacia el cerebro. Esto permite identificar que cuando hay un daño a nivel externo, estamos hablando de que hay alguna malformación en el pabellón auricular o alguna obstrucción en el conducto auditivo. Cuando hablamos de un daño a nivel medio, es que el tímpano o los huesecillos de la caja timpánica están afectados y una afectación en el oído interno es cuando hay alguna limitación en el aspecto sensorial, ya sea que los cilios de la cóclea no funcionan adecuadamente, hay una malformación de la cóclea, un mal funcionamiento de la misma o ausencia incluso de ella. En este término creo yo que ha sido muy significativo el uso de la tecnología, puesto que los recursos que obtenemos de Internet nos han permitido hacer exposiciones muy gráficas e incluso algunas con movimiento con relación a cómo afecta el sonido llegando por vía aérea a cada uno de los aspectos del proceso del sonido para llegar al cerebro. La tecnología nos permite referenciar con ejemplos reales como el uso del video o algunas aplicaciones el cómo atender a un sordo integralmente y para ello debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el grado de pérdida auditiva, leve, moderado, severo o profundo. En el aspecto específico de las personas con alguna limitación o con la característica en donde les llamamos sordos, estamos hablando de chicos con una pérdida moderada hacia adelante, puesto que cuando ya hay una pérdida moderada estamos hablando que está afectada el área del lenguaje y ellos tienen dificultades para construir de manera natural un lenguaje oral. Otro aspecto es el momento en que aparece la pérdida auditiva, si es pre o postlocutiva, antes de adquirir un lenguaje convencional que le permite el desarrollo del pensamiento o si esta pérdida se da posterior a ello y entonces la persona sí tiene memoria auditiva. Y finalmente la localización, que es lo que comentábamos con antelación en dónde está localizado el daño, si en el oído externo, medio o interno. Y bueno, cuando hacemos la explicación de estos elementos, el uso del video nos permite identificar las maneras de reaccionar de una persona con distintos grados de pérdida en distintos momentos en que fue dada la pérdida y por la localización, puesto que cuando la pérdida es externa o mixta, generalmente hay mayores posibilidades de generar recursos para que la persona se oralice. No así cuando la pérdida es mixta o interna, fundamentalmente cuando hay alguna afectación de tipo interno. Con la tecnología podemos usar también un postcard por elemento o otro postcard que integre todos los elementos funcionales de la audición. Esto es,
Cuando hablamos de sonido y de la capacidad auditiva, hablamos de la intensidad, que esto tiene que ver con el volumen, del ritmo, qué tan largo o qué tan corto es el espacio que ocupa ese sonido. Por ejemplo, no es lo mismo decir Ana que decir Ana, el espacio que se ocupa para poder determinar el sonido a partir de la conjugación de fonemas que conforman una palabra, el tono, si es agudo o es grave, el espectro que hay en derredor que tiene que ver con los matices de la voz, que viene a ser más o menos como lo que conjuga el resto de los elementos, y finalmente la duración que tiene que ver un poco con el ritmo, con relación al mismo sonido, y que en este sentido cada uno de estos elementos podemos usar un sonido específico. A lo mejor no necesariamente puede ser un podcast en concreto, pero sí podemos aprovechar el sonido para clarificar cada uno de estos elementos. El desarrollo comunicativo de las personas sordas tiene todo un engranaje cultural muy significativo, al igual que el de cualquier otra persona. Se vuelve significativo porque, bueno, el 95% de las personas sordas nacen en contextos de oyentes, y entonces su desarrollo comunicativo es poco menos que nulo. Y esto no, en el caso de la tecnología, usar fragmentos de películas en donde se identifica la cultura del sordo nos permite explicar con mucha claridad por qué sucede esto. Pongo el ejemplo. Para desarrollar la comunicación en todo ser humano, tenga pérdida auditiva o no, se genera un vínculo entre el lenguaje y el pensamiento indisoluble. El lenguaje le permite al ser humano hacerse de información hacia el cerebro. Este lo procesa, construye ideas, construye pensamientos que luego le permiten al pensamiento construir lenguaje nuevo. Pongo un ejemplo: un pequeñito empieza a escuchar palabras en el idioma del contexto en el que él se desarrolla, y entonces la mamá le dice deja ahí porque no sabes usarlo, y lo escucha en diversas ocasiones. Entonces él ya sabe que la palabra sabes significa tener conocimiento en el manejo de algo, ¿no? Entonces el niño, cuando ya es capaz de emitir alguna respuesta, nos da una muestra de cómo el pensamiento construye el lenguaje y viceversa, porque entonces el niño, en su lógica lingüística, él le dice, mamá, sí sabo, y a nadie escuchó decir la palabra sabo. El verbo saber es un verbo irregular y nosotros decimos sí sé. Pero esta misión que hace el niño nos permite identificar que los seres humanos somos capaces de construir lenguaje a partir de tener un proceso de pensamiento y viceversa. El lenguaje es el que nos ha permitido construir y reconstruir nuestro lenguaje. En este caso, las personas sordas tienen perdido este proceso porque no hay un lenguaje que les permita o que les sirva de vehículo para el desarrollo de pensamiento. Fundamentalmente hay dos modelos de atención para las personas sordas, que son los modelos orales y los modelos en lengua de señas. Estos modelos tienen sus bases muy específicas en aspectos filosóficos, sobre todo con relación a la perspectiva de los oyentes y a la perspectiva de las mismas personas sordas. El modelo oral habla de que si el niño está inmerso en un contexto de oyentes, aprender lengua de señas no le sirve porque nadie más sabe lengua de señas. Por lo tanto, si está en un contexto oral, que desarrolle habilidades orales para que se inserte en ese contexto en el que él se desenvuelve.
Sin embargo, quienes defienden el modelo de la lengua de señas establecen que esta es la lengua natural de las personas sordas y solo a través de ellas van a poder asir al mundo, conocer al mundo y entonces poder desarrollar quizás posteriormente el desarrollo oral o la lectura y la escritura del idioma de los oyentes que hay en su contexto. En este sentido, un fragmento de la película de Babel ayuda a explicar este aspecto. Hay una chica sorda que va a una escuela de otras chicas sordas, tiene una convivencia muy funcional, en casa tiene un timbre que es de luz, que no es de sonido, tiene un teléfono celular que en lugar de timbrar cuando tiene una llamada telefónica, también tiene luz, ella habilita la llamada para poder contestarla y en lugar de tener voz tiene un video que le está permitiendo tener la interacción comunicativa con quien está de interlocutor en el otro lado de la línea. En ese sentido, se va construyendo la perspectiva social y aquí podemos utilizar en la tecnología la explicación modelizadora porque podemos hacer toda una explicación muy a detalle de qué significa discapacidad auditiva, qué es hipoacusia y qué es sordo, desde distintas visiones sociales que nos permitan entonces entender y sobre todo interactuar con las personas con pérdida auditiva. En este caso, un ejemplo de esta explicación modelizadora sería discapacidad auditiva. Desde la visión de los oyentes es la pérdida de audición que tiene una persona a partir de algún problema en su oído externo, medio, interno o de manera mixta. Discapacidad auditiva desde una perspectiva académica se revisa como una pérdida auditiva que impide el acceso a procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del vínculo oral. La hipoacusia desde una visión oral significa que está disminuida la audición, pero que se pueden aprovechar los restos auditivos para desarrollar la capacidad oral de una persona. Y el término hipoacusia desde la visión de las personas oyentes les genera al sordo una identidad con otros oyentes. El término de sordo desde la visión de los sordos es el término que ellos asumen como su condición humana, antropológica, en donde tienen una característica que los distingue de los oyentes. Esta visión de sordo les va construyendo una cultura, en el entendido de que el lenguaje el lenguaje es parte de la cultura de cualquier sociedad, entonces la lengua de señas se vuelve el distintivo que va construyendo la cultura de la persona sorda. Esta cultura es minoritaria y por lo tanto ha tenido muchos reveses o ha tenido que trabajarse mucho porque es una cultura que está queriendo generarse un espacio en medio de la cultura de oyentes. Este sería un ejemplo de una explicación modelizadora que luego habría que reproducir con los padres de familia de los chicos sordos que son oyentes para que entiendan por qué el chico prefiere hablar lengua de señas, prefiere relacionarse con personas sordas y entonces generen esa condición de apertura hacia su hijo y no la presión o la angustia de yo quiero que mi hijo escuche porque no quiero que sufra, etcétera, etcétera. Entonces la explicación modelizadora tendría esa tendencia a saber cómo comprender y cómo reproducir, sobre todo con padres de familia o en otros contextos, este proceso. Para enseñar el trabajo del aula a los alumnos que van a ser docentes y que pueden encontrarse con chicos sordos en su aula, hacemos la sugerencia de que pueden utilizar material visual, manejar mucho la expresividad,
Habrá que tener especificaciones metodológicas acerca de cómo enseñar a leer, cómo enseñar a escribir y fundamentalmente un vínculo lingüístico. En cada uno de estos sugerencias o estrategias didácticas para enseñar a un chico sordo